Y hay que recordarle a todo el mundo que el impresentable delincuente de Sperm fue financiado por los narcos, hizo campaña en una camioneta blindada de un narco detenido y utilizaba los aviones para presentar el libro que les prestaba el mismo narcotraficante, con lo cual, a ver, no es novedad. Milei me dijo a mí hace tantos años, que ya lo conté oportunamente, que para darle de comer al perro había terminado asesorando lavado de dinero para narcos. Bueno, estamos siempre en un circuito en el cual la corrupción, la venta de cargos públicos, recuerden la venta de lugares en las listas, los retornos, las coimas, la vinculación con los narcos, bueno, es esto que tenemos. Como diría alguno, la coima avanza. Nos vamos directamente a Buenos Aires, estamos en comunicación con Santiago Cuño. ¿Cómo estás, Santiago? Buen domingo. Muy bien, muchas gracias, igualmente para ustedes, gracias por llamar. Bueno, Santiago, las ratas abandonan el barco, ¿no? Una cuestión casi premonitoria de tu parte. No, no es otra cosa que la crónica de una muerte anunciada. Estamos con el gobierno más corrupto de toda la historia de la República, que es un modelo corrupto y corrompedor, y sistemáticamente, y como si fuera un looping, se repiten los modelos de corrupción porque es sistémico y porque obviamente el modelo está hecho para corromper a las personas o que los corruptos se hagan del poder. Y en este caso estamos en manos de un dúo de esquizofrénicos psiquiátricos que tienen como diagnóstico clínico una enfermedad mental y una banda de forajidos que los ha utilizado para poder acceder nuevamente al control del gobierno del Estado y volver a robarse todo lo que puedan. Bueno, acá están las consecuencias, son un cáncer. ¿Cuándo vamos a terminar con esta historia? Santiago, te lo digo así, que parece un cliché, che, ¿cuándo termina? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo vamos a terminar en serio? Porque el pueblo está sufriendo demasiado. En virtud o en referencia a la situación democrática, tenemos que esperar a los 4... Yo creo que no corresponde, no sé cuál es tu opinión. Yo voy a ingresar al Congreso para terminar con este gobierno de inmediato por la vía del juicio político. Le pido a los bonaerenses que me empoderen con la íntima convicción de que este gobierno debe terminar, debe caer y debe cesar de inmediato, pero como les digo siempre, la caída de un gobierno no es el triunfo sobre el sistema, no. Con lo cual hay que ir a la reforma a la Constitución, si no esto se va a repetir. En el caso de que se caiga, en el caso de que, porque esto me parece medio inminente, nosotros por ahí hacemos cierta futurología que desgraciadamente y tristemente se da así. ¿Cómo sería? ¿Qué ves vos? ¿Cómo se podría reorganizar la situación, por lo menos de coyuntura? En principio tienen que hacer memoria y darse cuenta que se los avisé cuando todavía no se habían producido las pasos presidenciales y les advertí como precandidato a presidente que esto iba a suceder, o sea que no hay novedad ni hay sorpresa, salvo para los que erróneamente no quisieron escuchar. ¿Qué es lo que va a pasar? El gobierno debe caer por la vía del juicio político, se debe producir la salida del gobierno, si es que antes no suceden algunas cosas que obliguen a la renuncia de este esquizofrénico, pero que de ninguna manera puede significar la continuidad del gobierno en manos de la hija de Videla, con lo cual el juicio político se debe producir igual para garantizar el final del gobierno completo. Hay que terminar con el Poder Ejecutivo, eso es Milei y Villarroel, Martínez de Oz y Videla. Con lo cual es caída del gobierno por la vía del juicio político, o renuncia el presidente y juicio político a Villarroel, o renuncia a Villarroel, y entonces proceder a una asamblea legislativa para poder ocupar institucionalmente el gobierno del Estado y convocar elecciones, por supuesto, es la única salida. Bien. Nadie estaría legitimado para gobernar en medio de una situación de inestabilidad política de la magnitud que atravesamos. La Argentina está a la deriva, sin timón, sin vela y sin motor. Vos generaste varias denuncias, hiciste pedidos al aire de que se confiscaran los teléfonos de todo este gran mundillo que se ha armado a través de las denuncias por fentanilo y demás. Claro, porque esto tiene antecedente para que la Argentina común y el argentino común entienda, porque a veces el pecado de falta de memoria impide que se repitan las cosas. Claro. Desde el caso de la Morsa, en aquellos tiempos en donde cheques de laboratorio financiaron la campaña de Cristina y terminaron con la efedrina y con muertos y con la vinculación del narcotráfico, los laboratorios y la política. Bueno, ahora se repite, porque atrás de los laboratorios, de lo que es el fentanilo
hoy en la Argentina, o los precursores que siguen siendo, por supuesto, la efedrina y otros tantos, existen laboratorios truchos que necesitan la patente para poder importar legalmente todo lo que le terminan vendiendo a los narcos. Entonces, en el caso de fentanilo, por ejemplo, se sabe claramente que la importación que se hacía era excesiva absolutamente en cuanto a los volúmenes que se podían utilizar para producir medicamentos de aplicación clínica. Entonces, con el tema de la efedrina, igual. Con lo cual, siempre atrás de los laboratorios, están los buenos y están los malos, se esconde la necesidad de las patentes de laboratorio para poder importar y traer a la Argentina de manera, entre comillas, por supuesto, legal, lo que termina en manos de los narcotraficantes. O sea que en medio de todo esto está vinculado, obviamente, el narcotráfico. Y hay que recordarle a todo el mundo que el impresentable delincuente de Sperm fue financiado por los narcos, hizo campaña en una camioneta blindada de un narco detenido y utilizaba los aviones para presentar el libro que les prestaba el mismo narcotraficante, con lo cual, a ver, no es novedad. Milei me dijo a mí hace tantos años, que ya lo conté oportunamente, que para darle de comer al perro había terminado asesorando lavado de dinero para narcos. Bueno, estamos siempre en un circuito en el cual la corrupción, la venta de cargos públicos, recuerden la venta de lugares en las listas, los retornos, las coimas, la vinculación con los narcos, bueno, es esto que tenemos. Como diría alguno, la coima avanza. Santiago, una pregunta. Aquí en Córdoba se corre mucho la bulla que con respecto al tema del armado de Grito Federal y el grupo de gobernadores formarían parte del plan B del gobierno, en caso de que tuviera que caer Milei por alguna causa, sería reemplazado por la vicepresidenta y el soporte de estos gobernadores que dicen ser federales. A la vicepresidenta la vamos a sacar a patadas en el culo si se le ocurre quedarse, porque no hay ningún sustento político y puede generar un caos de violencia en la Argentina terrible, con lo cual la vicepresidenta se va con el presidente. Eso no hay ninguna duda. Si se producen hechos dramáticos en la Argentina, por querer quedarse 10 minutos a jugar a ser presidente, deberá pagar las consecuencias frente a la sociedad y la justicia. En la Argentina hay que tomar conciencia del estado de debilidad en que se encuentra la política y nadie está en condiciones de arrogarse representaciones institucionales frente a un caos de la magnitud que se puede producir frente al vacío de poder. Con respecto a los gobernadores, son todos unos miserables de mierda. Ese grupo que se ha autodefinido como un grupo de gobernadores, lo único que quieren es venir a chorear con la virome a Buenos Aires, porque son hijos del unitarismo porteño, de la coparticipación federal, de los cheques y la prostituta. La verdad que son impresentables. Así que el pueblo argentino va a tener que buscar opciones sanas y que tienen que salir de los argentinos anónimos y no de los corruptos conocidos. Yo te voy a hacer una parte. Por otro lado, los periodistas que hoy se están borrando, periodistas que en su momento avalaron de una manera superlativa al presidente que tenemos, que hoy se borran, que dicen, no, este es nuestro límite, también deberían pagar ante la justicia. Creo que esa gente fue, de alguna manera, la propaganda política que tuvo Milei hasta el momento. Mira, los voceros del régimen, de todos los regímenes, suelen morir con los regímenes y no va a ser la excepción. La sociedad tiene los nombres y apellidos grabados a fuego, pero también hay que ser honestos. Aquellos que van a pedir la cabeza de esos periodistas, en su gran mayoría votar también, porque si hay algo que tiene la sociedad argentina es el altísimo componente de hipocresía para votar a Menem y negarlo, votar a Milei y echarle la culpa a los periodistas. Acá que se hagan cargo todos los hijos de puta que votaron psiquiátrico y que se hagan cargo en lo personal de habernos traído hasta acá, porque entonces atrás de Johnny Viale quiero a cada uno de los pelotudos que votó esto, ¿no? Yo realmente espero ansiosamente el hecho de que asumas, porque doy porque ganado lo tuyo dentro de la Cámara de Diputados, espero ansiosamente porque quiero ver ese juicio político, pero no por una cuestión golpista, que muchas veces ya me han tildado a mí de golpista, sino por una cuestión de decir, el pueblo no puede seguir esperando. Insisto sobre lo mismo, no porque la democracia determine que son 4 años de mandato, bueno, a ver, no tiene que ser a rajatabla, mi amigo, sí, mira, dos. Sí, decime. Te voy a volver a marcar algo que creo que alguna vez hablamos. Si el pueblo alemán hubiera
terminado con Hitler, aunque ganó una elección, se hubieran ahorrado el holocausto más grande de la historia del siglo XX y uno de los más grandes de la humanidad. Sí. Entonces, esto de respetar los tiempos institucionales republicanos se lo puede meter bien en el orto, porque cuando hay una tragedia social y un genocidio como el que se está llevando adelante, lo que tiene que haber es un ejercicio de democracia directa donde el pueblo, igual que en el 2001, sale a las calles y pida la renuncia o exija el juicio político y se ponga la sociedad al hombro su propio destino, porque es una locura pensar que alguien debe morir para respetar la letra muerta de algo que está absolutamente terminado. Para darle un ejemplo más concreto a la sociedad, si el voto es obligatorio, ¿por qué la mitad de la población no va a votar? Las cosas dejan de tener sentido cuando el pueblo decide que se ha acabado el valor de la letra muerta de una ley. Las leyes se aplican cuando quienes obedecen están dispuestos a respetarlo. Cuando el pueblo argentino decide no ir a votar, el voto no es más obligatorio. Y cuando el pueblo argentino decide pedir la renuncia de un presidente, se tiene que ir. Esto es así de fácil. No es tan difícil. Y voy a hablar bien de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa entendió que se tenía que ir para evitar males mayores, porque tenía 42 muertos en la Plaza de Mayo, y se subió al helicóptero, firmó la renuncia y se fue. Y la política tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para salir de ese profundo desastre delirante que había nacido con las frases de la campaña del psiquiátrico de Milei. Porque hay que recordar que Agulla creó las frases para De la Rúa que usó Milei en la campaña. El que las hace las paga era la campaña de Fernando de la Rúa. Sí, o sea, para que la gente se acuerde, o sea, reciclaron la alianza con este psiquiátrico esquizofrénico y pelotudo, y con eso volvieron a engañar a la sociedad, y la sociedad ahora está inmersa en el gobierno más corrupto de todos los tiempos, la suma de todas las corrupciones. Es increíble. Hay cosas que por ahí me llaman poderosamente la atención. En cuanto a cómo se sigue defendiendo. Hay gente que realmente ciega, totalmente ciega en cuanto a la situación, dice, porque los anteriores y siempre la culpa del anterior. Yo siempre digo, el presente es lo que importa, ahora es lo que importa, y ahora estamos realmente muy, pero muy mal. Vos que andás por todo el conurbano bonaerense, ¿qué levantás de la gente? ¿Cuál es la parte que de pronto más está molestando? Angustia y necesidad, hay hambre, suenan las tripas de las panzas de los chicos, hay ancianos absolutamente desprotegidos, gente durmiendo en las calles, el Estado es de posguerra, con lo cual acá no se puede tardar un minuto más en confrontar con este enemigo de la patria que está usurpando el gobierno de los argentinos. Hay que confrontar, y esa confrontación nos tiene que llevar a recuperar los instrumentos del gobierno de la patria, porque cada minuto que pasa todo está peor, y la pus empieza a salir y a brotar, porque está absolutamente claro que nunca fueron otra cosa, son los corruptos de siempre más corruptos que nunca. Santiago, hay malestar también en las Fuerzas Armadas, hay un comunicado que comienza por el tema salarial, pero se ha trasladado justamente al tema de la corrupción y a otros temas más, con tema de equipamiento, participación de ejercicios militares, de lo que no están tan convencidos. Mira, yo a los camaradas de la fuerza les digo que se comporten con la dignidad con la que deben honrar el juramento a la bandera y tener el orgullo de portar el uniforme del Ejército de San Martín. Y eso no es hacer comunicados. Que tomen conciencia de su rol frente a la sociedad, de su compromiso con la democracia y con la patria, y entonces planteen a niveles institucionales, como corresponde, todo lo que tienen que canalizar, y que recuerden que está absolutamente permitido no obedecer órdenes inmorales, con lo cual ya saben lo que tienen que hacer. Santiago, yo realmente estoy cada vez más convencido sobre esto de la Confederación. Esto que vos planteás es una necesidad. Inclusive he escuchado a algunos gobernadores, los menos, que muchas veces, sin quererlo dentro de los discursos, plantean una situación similar. Es decir, por ahí pasa que dice, le damos más a la nación de lo que la nación se fija en nosotros. Esto se va a convertir en una realidad en algún momento. La Confederación es el destino de la patria, y obviamente somos la única alternativa sistémica a la corrupción republicana, que lo que plantea son reformismos, y el reformismo es una manera de mantener el statu quo, y ese statu quo es una manera de que los ricos siempre sean más ricos y los pobres más pobres. Por eso también vamos a llevar al Congreso
la eliminación del IVA a los alimentos, que es el impuesto que se le cobra a los pobres por comer. Es un peaje a la comida. Es la madre jefa de hogar con 4 o 5 hijos que tiene que pagar el 21% de la polenta, los fideos, la leche o el azúcar para darle a sus hijos en la mesa algo de comer. Bueno, eso se va a terminar. El IVA que paga el pobre, que paga el trabajador, el asalariado, el compañero peronista cuando va a la caja del chino, va a parar a las 8 empresas, 7 empresas, 5 empresas monopólicas y oligopólicas de alimentos en Argentina que abastecen el 84% de lo que llega a la mesa de los argentinos. Durante 90 días utilizan ese dinero antes de girarlo al Estado para negocios especulativos o desarrollos o emprendimientos a tasa cero utilizando el crédito fiscal. Con lo cual queda absolutamente claro que en la Argentina hay que poner otra vez las cosas en su lugar. Hay que dejar de tener el inodoro en la cocina y hay que dejar de tener la heladera en el baño. Así que vamos a hacer todo lo necesario para que el 21% del salario de manera permanente vuelva a la recomposición del salario de los trabajadores y que los pobres no tengan que pagar más peaje para comer. Vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, que desgraciadamente después que Massa lo eliminara, volvió de manera criminal con este gobierno, porque el salario no es ganancia, es salario. Y en esto y en todo esto vamos a, obviamente en la provincia de Buenos Aires, hacer lo necesario para que ni un peso más de la coparticipación salga de la provincia de Buenos Aires con rumbo a la nación. Santiago Cunio, muchísimas gracias, buen domingo para vos. Un fuerte abrazo para todos, gracias.